Paloma blanca de la paz, 10 hábitos bíblicos que transforman tu mañana. El 10º hábito, la ofrenda del silencio. Las primeras luces de la mañana apenas tocaban las cortinas de lino cuando Raquel despertó. No fue el canto del gallo ni el sonido de los primeros pasos en la calle adoquinada lo que la despertó, sino una quietud más profunda, como si algo dentro de ella hubiera sido sacudido suavemente. Se sentó en la cama, con los pies descalzos sobre el frío suelo, y respiró hondo. No hubo prisa. No había ninguna lista de tareas pendientes colgada en la pared, ni el peso de las preocupaciones del día anterior. Existió justo ese momento, suspendido entre la noche y la mañana, como un hilo de plata tendido a través del abismo del tiempo. Raquel había aprendido, en los últimos meses, que la Biblia no se trataba solo de oraciones ruidosas o canciones ruidosas. Había un hábito más sutil, casi olvidado, el ofrecimiento de silencio. No un silencio vacío, sino uno lleno de presencia. Como Elías encontró a Dios no en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el suave murmullo, un Reyes 7:12. O como Ana, que oraba en silencio en el templo, moviendo solo los labios, mientras su corazón gritaba en secreto, un Samuel 1:13. Se puso de pie, se envolvió los hombros en un chal tejido con sus propias manos y caminó hasta el pequeño balcón que dominaba el valle. El aire olía a tierra mojada y a pan recién horneado en una casa cercana. Raquel cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. No era la ausencia de sonido, los grillos seguían cantando suavemente, una cabra balaba a lo lejos, el río serpenteaba con su constante estruendo, sino la ausencia de sus propias palabras. Durante años había llenado sus mañanas con peticiones, acciones de gracias y confesiones, como si Dios necesitara convencerse o recordárselo. Pero ahora entendí, a veces el mayor acto de adoración es simplemente ser. Y fue allí, en el silencio, donde lo escuchó. No una voz, no un mensaje claro, sino una certeza que brotó como agua de un manantial antiguo: tú eres mía. No por todo lo que ella hizo o dejó de hacer, no por sus perfectas oraciones o inmaculados sacrificios, sino simplemente porque él decidió amarla antes de que saliera el sol la primera mañana. Raquel abrió los ojos. El cielo ya se estaba iluminando, teñido de rosa y dorado. Ella sonrió porque sabía, sin lugar a dudas, que ese sería un día diferente. No porque las circunstancias hubieran cambiado, el pan todavía necesitaría ser amasado, las ovejas aún tendrían que ser llevadas al pasto, las líneas de preocupación en el rostro de su marido no desaparecerían mágicamente, sino porque ella había cambiado. El silencio de la mañana no era un vacío que llenar, sino un altar donde Dios ya estaba esperando. Y así, sin prisas, Raquel volvió a entrar en casa, encendió la lámpara de aceite y empezó a preparar el desayuno. Sus gestos eran los de siempre, pero su corazón ahora guardaba un secreto: la mañana no pertenecía a las tareas, sino a quienes sabían escuchar el susurro antes del amanecer. El vapor del café se elevaba en lentas espirales, bailando con la luz de la lámpara. Raquel observó las sombras que los granos molidos dibujaban en la pared de arcilla, como si fueran signos escritos en un lenguaje que solo ella podía descifrar. El olor a pan recién hecho se mezcló con el aroma terroso del café y, por un momento, cerró los ojos, dejando que la quietud la envolviera como una capa. Afuera, los primeros pájaros empezaron a cantar, no a coro, sino en diálogos dispersos, como si cada uno contara una historia diferente. Raquel sonrió. Sabía que esas voces no eran solo sonidos, eran promesas. Promesas de que el mundo, incluso en su simplicidad, era más vasto de lo que parecía. Cuando Elías despertó, encontró la mesa puesta, el pan aún caliente y la humeante taza de café a su lado. No preguntó por qué su esposa estaba tan serena, ni por qué sus ojos brillaban como si hubieran conservado la luz del amanecer. Hombres como él, acostumbrados al peso de la tierra y al silencio de las estaciones, aprendieron temprano a reconocer misterios que no necesitaban palabras. Hoy las ovejas pueden esperar, murmuró Elías, pasando sus dedos callosos por el borde de la taza. El pasto no se escapará. Raquel no respondió. En lugar de eso, le sirvió más café y se sentó frente a él, con las manos entrelazadas en el regazo. El sol ahora entraba por la ventana abierta, dibujando rectángulos dorados en el suelo de tierra. Por un momento, fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo entero respirara al mismo ritmo que ellos. Afuera, el viento agitaba las hojas de la higuera, y entre las ramas algo brillaba, una telaraña, todavía húmeda de rocío, que captaba la luz y la convertía en pequeños rayos.
Raquel miró y supo que no era coincidencia. Había un lenguaje en las cosas pequeñas y ella estaba empezando a entenderlo. Cuando Elías terminó de comer, se levantó sin prisa y recogió el bastón de la puerta. Pero antes de marcharse dudó. Se volvió hacia Raquel, y por primera vez en años, le tocó el rostro con una delicadeza que parecía olvidada. «Te ves diferente», dijo en voz baja. Ella sonrió, sin dar explicaciones. No era necesario. Elías se fue y Raquel quedó sola en el silencio de la casa. Pero no era una soledad vacía, era un espacio lleno de posibilidades, como la página en blanco de un libro que solo ella podía escribir. Cogió la palangana de barro donde había amasado el pan la noche anterior y empezó a lavarse, pero sus pensamientos estaban lejos de allí. Estaban en la forma en que el agua corría entre sus dedos, en el sonido del jabón haciendo espuma, en la forma en que la luz del sol convertía todo en oro. Al mediodía, cuando el calor arreciaba, Raquel se sentaba a la sombra de la higuera con un trozo de pan y un poco de queso. Las ovejas pastaban a lo lejos, pequeños puntos blancos contra el verde de la colina. Y Laiche estaba entre ellos, una figura inmóvil, como si él también hubiera aprendido a escuchar. Era solo el comienzo de un día. Pero Raquel supo, con una certeza que no provenía de la razón, que también era el comienzo de algo más. Algo que no se podía medir en cosechas ni en estaciones, pero que crecía silenciosamente, como una semilla bajo tierra, esperando el momento adecuado para germinar. El viento trajo el olor a tomillo seco y Raquel cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa acariciara su rostro. Cuando los abrió de nuevo, Elías ya no estaba entre las ovejas. Lo buscó y lo encontró apoyado contra el muro de piedra que bordeaba el huerto, con los brazos cruzados y la sombra de su sombrero cubriéndole los ojos. Él no la miró, pero Raquel sabía que la estaba mirando. Siempre lo supe. Esa mañana no hubo prisa en sus acciones. Después de comer, recogió los restos de la comida en un paño y los guardó en la cesta de mimbre. Las manos se movían con decidida lentitud, como si cada gesto fuera un hilo entretejido en algo más grande. Cuando finalmente se levantó, Elías ya estaba a unos pasos de ella, el silencio entre ellos lleno de cosas no dichas. «El pozo está casi seco», dijo, y su voz sonó áspera, como si hubiera tenido esas palabras en la mente durante mucho tiempo. Raquel no respondió de inmediato. Sabía que no era el pozo del que estaba hablando. Miró sus manos, gruesas y marcadas por el trabajo, y luego las suyas, todavía húmedas por el agua de la palangana. Había algo entre ellos que no necesitaba nombre, algo que crecía como la mala hierba entre las piedras, testarudo, inevitable. «La lluvia vendrá», murmuró, más para sí misma que para él. Elías bajó la cabeza y por un momento Raquel pensó que se iba a ir. Pero luego extendió la mano, lentamente, como temiendo que el gesto pudiera romper el frágil equilibrio de esos segundos. Sus dedos rozaron los de ella, y el toque fue como un relámpago en un día despejado, breve, pero suficiente para iluminarlo todo. No hubo palabras. No eran necesarios. Raquel sintió el calor de su piel, áspera y viva, y supo que ese era el momento que había estado esperando sin saber qué estaba esperando. El viento volvió a soplar, esta vez más fuerte, y las hojas de la higuera se agitaron como aplaudiendo. A lo lejos, las ovejas balaron y el sonido los devolvió a la tierra. Elías apartó la mano, pero no los ojos. Había en ellos una pregunta, pero también una respuesta. Raquel sonrió, casi imperceptiblemente, y se giró para recoger la cesta. Cuando miró hacia atrás, ya se alejaba hacia el corral, pero esta vez no había quietud en sus pasos. Había un propósito. La tarde descendía sobre la colina como un manto dorado. Raquel trabajaba en silencio, amasando la masa para el pan del día siguiente, mientras el sol entraba por la ventana de la cocina. De vez en cuando, sus dedos se detenían, como si recordara el toque de Ilaiche, y sonreía para sí misma, una sonrisa que no necesitaba más motivo que lo que ya estaba sucediendo. Cuando cayó la noche, encendió la lámpara y se sentó a la mesa, sola pero no solitaria. Afuera cantaban los grillos y el viento arrastraba el susurro de las hojas. Raquel cerró los ojos y respiró hondo. Algo había cambiado. No en el mundo exterior, ni en las colinas ni en el cielo estrellado, sino dentro de ella. Era como si una puerta, cerrada durante mucho tiempo, hubiera estado entreabierta y ahora lo único que quedaba era esperar a que el viento la abriera por completo. Y supo, con la misma certeza que antes,
que no pasaría mucho tiempo. La masa que tenía bajo sus manos ya no era solo harina y agua, sino una especie de promesa. Raquel lo amasó con más fuerza de la necesaria, como si quisiera imprimir en esos surcos blancos la marca de algo que aún no tenía nombre. El horno, calentado desde el anochecer, exudaba un calor húmedo que se mezclaba con el olor a tierra mojada que salía por la ventana abierta. No necesitaba mirar para saber que había comenzado a llover, el aire estaba denso, lleno de esos olores que preceden a las tormentas de verano. Fue entonces cuando escuchó los pasos. No eran los de Elías, pesados y deliberados como los de un hombre que sabe dónde pone los pies. Eran ligeras, casi vacilantes, como si quien las daba temiera romper el silencio de la noche. Raquel se secó las manos en el delantal y se dirigió a la puerta, sin prisas, pero también sin dudas. Al abrirla encontró a su hija menor, Miriam, envuelta en un chal oscuro y con el pelo pegado a la cara por la humedad. «Madre», dijo la niña, y la palabra sonó como un suspiro, como si hubiera estado guardada durante mucho tiempo. Raquel no preguntó de dónde venía ni por qué tardó tanto. Él simplemente se alejó un paso, indicándole que entrara. Miriam vaciló, sus dedos presionaron el borde del chal, como si temiera que cuando lo soltara, algo se desharía. Luego cruzó el umbral y el olor a lluvia y hierbas silvestres entró con ella. «Estás mojada», observó Raquel, cerrando la puerta. Cogió una toalla del gancho que había cerca de la estufa y se la entregó a su hija. «Siéntate. El pan aún no está horneado, pero la sopa está caliente». Miriam obedeció, pero sus ojos, oscuros como los de Elías, permanecieron fijos en las manos de su madre, que volvía a trabajar la masa con una tranquilidad que no era ni resignación ni indiferencia. Era algo más profundo, como la quietud de un río que sabe por dónde fluye. «Lo vi», murmuró la chica, finalmente. «Papá. Está en la ciudad». Raquel no dejó de amasar, pero sus dedos revolotearon, solo una vez, como hojas con el primer soplo del viento otoñal. «Lo sé», respondió. Y era verdad. Lo sabía desde la mañana, cuando las golondrinas habían cambiado de dirección en el cielo, o cuando el gallo cantaba una hora antes de lo habitual. O tal vez lo había sabido desde el principio, como si el regreso de Ilaiche fuera solo cuestión de esperar a que el mundo cambiara lo suficiente como para traerlo de regreso a donde siempre había estado. «No vino solo», añadió Miriam, y esta vez su voz se quebró, como el cristal bajo la presión de dedos impacientes. Raquel finalmente levantó la vista. No había sorpresa en ellos, ni ira. Solo una comprensión tan antigua que parecía como si hubieras nacido con ella. «No», estuvo de acuerdo. «Él nunca viene». La lluvia golpeaba con más fuerza ahora, un ruido constante que ahogaba todo lo demás. Raquel dividió la masa en 2 porciones iguales y les dio forma. Con cuidado, como si cada uno llevara un destino diferente. Uno, redondo y lleno, como la luna sobre los campos. El otro, alargado, con una cicatriz en el medio, como una herida que nunca cicatrizó del todo. «¿Te quedas?», le preguntó a su hija, sin mirar. Miriam no respondió de inmediato. Su silencio estaba lleno de cosas no dichas, de decisiones que aún no se habían tomado. Luego, lentamente, se quitó el chal y lo colgó del mismo gancho donde su madre guardaba la toalla. Un pequeño pero definitivo gesto. Raquel sonrió. No era la misma sonrisa de antes, la que no necesitaba motivo. Esto llevaba el peso de todo lo que vendría, de las preguntas que se harían, de las respuestas que no llegarían, de la puerta que ahora estaba abierta de una vez por todas. Colocó los 2 moldes de pan para hornear y se sentó a la mesa, al lado de su hija. Afuera, la tormenta rompía contra el techo, pero dentro de esa cocina, con el olor a pan caliente comenzando a extenderse, solo se oía el sonido de sus respiraciones, sincronizadas, como si después de tanto tiempo separados, sus cuerpos hubieran recordado un viejo ritmo. Y afuera, en algún lugar de la noche, un hombre de pasos pesados se paró al costado del camino, mirando la casa iluminada por la lámpara. «No entré». «Todavía no». Pero él tampoco se alejó. Simplemente esperó, como alguien que sabe que algunas cosas, como la lluvia, el pan en el horno, el amor, necesitan su propio tiempo para estar listas. La hija fue la primera en romper el silencio, trazando círculos con los dedos sobre la madera desgastada de la mesa. «Aún haces el pan como a él le gustaba», dijo, no era una pregunta, pero su voz temblaba en el aire húmedo,
como si las palabras se hubieran guardado por mucho tiempo y ahora salieran por temor a arruinarlo todo. La madre no respondió de inmediato. Sus manos, arrugadas por el tiempo y la harina, permanecían inmóviles sobre el delantal. Luego, con un suspiro que parecía salir de las mismas paredes de la casa, murmuró: «Hay cosas que el cuerpo no olvida, aunque la cabeza insista». El viento aullaba contra las ventanas, como si quisiera entrar, como si quisiera recuperar algo. Pero la cocina resistió, caliente y densa por el vapor del pan y el peso de las cosas no dichas. La hija cerró los ojos. Recordó las mañanas en las que se despertaba con ese mismo olor, el sonido de la masa amasada antes de que saliera el sol, su padre sentado a la mesa con las botas aún cubiertas de tierra, sonriendo mientras ella robaba un trozo cuando aún estaba caliente. También recordó el día en que él no regresó. Del silencio que se instaló como un invitado no deseado, ocupando cada rincón, cada plato dejado en el fregadero, cada cama deshecha. «Nunca me dijiste lo que pasó», dijo finalmente, y su voz ya no temblaba. Era firme, como la masa que su madre había amasado durante décadas. La lámpara chisporroteó y la llama bailó como si alguien la hubiera soplado. Afuera, el hombre del camino se movió por primera vez, ajustándose el sombrero para protegerse de la lluvia. Sus ojos, oscuros y pacientes, estaban fijos en la ventana de la cocina, donde las dos siluetas se recortaban contra la luz amarilla. La madre se levantó lentamente, como si llevara algo pesado a la espalda. Abrió el horno y el calor se escapó en oleadas, trayendo consigo el aroma del pan dorado. Quitó con cuidado los moldes y los colocó sobre la encimera para que se enfriaran. Solo entonces se volvió hacia su hija, su rostro marcado por sombras que no eran solo por la luz parpadeante. «Porque algunas cosas», dijo, haciéndose eco del hombre de afuera, «no deben ser contadas. Están para cargar. Como semillas. Hasta que el piso esté listo para recibirlos». La hija abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Porque ella lo sabía. Sabía que había verdades que dolían más cuando se decían en voz alta, que había heridas que solo sanaban en el silencio. Y tal vez, esa noche, con el olor a pan flotando entre ellos y la tormenta golpeando el mundo exterior, el terreno finalmente estaba listo. Afuera, el hombre dio un paso adelante. No hacia la casa, sino hacia a un lado, como si hubiera decidido seguir otro camino. O tal vez simplemente esperó a que lo llamaran. Ese algo, un gesto, una palabra, un trozo de pan partido por la mitad, lo invitó a entrar. Dentro de la cocina, la madre cortó una rebanada aún humeante y la puso en el plato de su hija. No fue una respuesta. No fue un perdón. Era solo pan. Y por ahora eso fue suficiente. El viento aullaba contra las paredes de madera, arrastrando consigo hojas secas y el eco lejano de los truenos. La hija miró la rebanada de pan, la corteza dorada y desmenuzable, la miga suave y tibia. No tenía hambre, pero de todos modos se llevó un trozo a los labios. La madre observaba, con las manos todavía ligeramente temblorosas después de cortar el pan, como si el gesto la hubiera hecho sentir más ligera o más pesada, ella misma no podía decirlo. Afuera, el hombre no se movió. La lluvia había comenzado a caer en gruesas sábanas, mojando sus hombros, corriendo por su rostro que no se molestaba en secar. Miró la ventana iluminada, donde las siluetas de las dos mujeres se movían detrás de la fina cortina de lino. No era la primera vez que estaba así, esperando algo que tal vez nunca llegaría. Pero esta vez había pan. El olor llegó hasta él, mezclado con el de la tierra mojada, y le hizo sentir algo extraño, casi olvidado, el peso de una elección. Dentro de la casa, la hija masticaba lentamente. El sabor era simple, casi insignificante, pero había algo de verdad en ello. No la verdad de las palabras, que siempre fallaron, que siempre dolieron o se perdieron en el aire. Era la verdad de las cosas que se ofrecen sin pedir nada a cambio. Miró a su madre, que ahora estaba lavando el cuchillo en el fregadero, con los dedos sumergidos en agua tibia. No hubo prisa. No había ninguna urgencia. Solo el sonido de la lluvia, el olor del pan y el hombre afuera, cada vez más una sombra a medida que la noche se hacía más profunda. Cuando su madre terminó, se secó las manos en el delantal y se dirigió a la puerta. No lo abrió. Simplemente apoyó su frente contra la madera, como si pudiera sentir, a través de ella, la presencia del otro lado. La hija no se movió.
sabía que algunas cosas no se podían apresurar. Que algunas puertas solo se abrían cuando el corazón estaba listo para llevar lo que vendría después. Afuera, el hombre finalmente bajó la cabeza. La lluvia le había mojado el pelo, pegándoselo a la frente, y sus botas se hundían ligeramente en la tierra empapada. No sabía cuánto tiempo había permanecido allí. No sabía si todavía había un lugar para él dentro de esa casa, en ese círculo de luz amarilla que salía de la ventana. Pero sabía que si se marchaba ahora, se llevaría consigo el peso de algo inacabado. Y tal vez, solo tal vez, eso sería peor que cualquier palabra no dicha. Dentro de la cocina, la madre suspiró. No fue un suspiro de cansancio, ni de resignación. Era el sonido de alguien que, después de mucho tiempo, decide dejar escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Luego, lentamente, alcanzó el pomo de la puerta. La puerta crujió al abrirse y el olor a lluvia entró junto con el frío mezclándose con el del pan. El hombre miró hacia arriba. No hubo sorpresa en ellos. No hay esperanza. Solo una quietud que parecía decir, aquí estoy. La madre no dijo nada. Simplemente mantuvo la puerta abierta y la invitación, esta vez, no necesitó palabras.